Sé que para este punto más de uno ya sabe que la casa de Jungkook, que estuvo algunos años en construcción, finalmente ya terminó. Y todo esto lo sabemos porque en diciembre del año pasado, Jungkook hizo una transmisión en vivo donde nos mostraba un poco de su nueva casa. Y base a ello, comenzó una teoría. Y hoy hablaremos de ello. Una teoría ha empezado a ganar fuerza entre quienes siguen de cerca cada movimiento de Jungkook y Jimin. Todo comenzó, como dije, con una revelación muy esperada. La nueva casa de Jungkook ya estaba lista. Y lo poco que se ha visto hasta ahora, especialmente durante el más reciente live de Jungkook, dejó en claro que no se trata de cualquier propiedad. Es una casa amplia, con detalles cuidados, espacios grandes y personalizados, que parecen haber sido diseñados con mucho esmero, hasta el más mínimo detalle. Lo que ha despertado la curiosidad de muchos no es solo la dimensión del lugar, sino lo que es la magnitud y lo que podría implicar. Muchos se preguntaron ¿para qué necesitaría Jungkook un espacio tan grande si viviera completamente solo? Esa pregunta fue lo que encendió esta nueva teoría, una de esas que hacen vibrar a quienes llevan tiempo atentos a la dinámica entre Jungkook y Jimin. Antes de continuar con ello, aclaremos que esto es solo una teoría, no es nada confirmado y no es algo que podemos afirmar con certeza. Son simples teorías que se basan en actitudes, en acciones y en momentos. Nada completamente real ni confirmado por absolutamente nadie. Sé que muchos mantienen la esperanza de que se haga real, pero lamentablemente hasta el momento no tenemos nada concreto. Una vez explicado esto, continuemos. La teoría en cuestión sostiene que Jungkook no vivirá solo en esta nueva casa, y que quien podría mudarse con él sería Jimin. ¿Y en qué se basan esto? Muy sencillo. Como podemos recordar, en un documental de Jimin se pudo ver su hogar. Él nos pudo mostrar ciertas situaciones y ciertos momentos dentro de su hogar. Y muchos nos dimos cuenta, ya que hubo detalles que no pasaron desapercibidos. Su espacio se veía inusualmente vacío, casi despojado. Habían muy pocos muebles. Incluso parecía que los sillones que Jimin tenía ya venían con el departamento, o sea que prácticamente él no arregló absolutamente nada. La decoración era mínima, por no decir que casi no había nada. Un entorno que muchos interpretaron como una señal. La especulación y las comparaciones no tardaron en llegar, y aparecieron dos posibilidades: que Jimin ha optado por un estilo de vida minimalista, o que está en plena transición para mudarse. Y es esta segunda opción lo que está entrelazado con la novedad de la casa de Jungkook. Muchos creen que Jimin ya estaría organizando antes de ingresar al servicio militar su cambio de residencia, y que el destino sería precisamente el nuevo hogar de Jungkook, pero claramente ahí no termina todo. Surge entonces otra capa dentro de esta teoría, y es quizás la más intrigante. Si realmente ambos llegasen a vivir bajo el mismo techo, se plantea que podrían hacer público bajo una explicación perfectamente razonable. Como sabemos, si esta teoría llegara a ser verdad, las críticas y el hate que ambos recibirían
llegaría a su punto máximo. Serían muy atacados y cuestionados por los fans del Takeout e incluso por los antis de Jimin y de Jungkook, que buscan cualquier excusa para poder atacarlos. Pero muchos dicen que ellos tendrían todo preparado para poder poner una excusa que justifique que ambos vivan bajo el mismo techo. Porque está claro que no dirían abiertamente si tuviesen una relación que están juntos porque tienen una relación. Así que muchos dijeron que ellos dirían esto. Nos acostumbramos a estar juntos durante el servicio militar y por ello decidimos vivir juntos porque no es fácil desacostumbrarnos a estar lejos del otro. Esta frase de concretarse bastaría para justificar una convivencia, al menos en términos prácticos. Ya que si bien es cierto, al estar tanto tiempo juntos dentro de la base militar y ser un soporte el uno para el otro, regresar a sus vidas cotidianas podría ser un poco difícil. No digo que sería completamente difícil, como dije, es una teoría. Así que basándose en ello, podrían usar esta excusa. Sin embargo, para quienes seguimos de cerca al J-Code, esta posibilidad es mucho más que una simple cuestión lógica. Muchos creen que esto ha sido planeado con inteligencia y detalle. Ingresar al ejército en el mismo momento, permanecer cerca durante ese periodo y ahora la posibilidad de compartir un hogar. Si esta teoría llegara a confirmarse, no sería difícil imaginar que todo ha sido parte de una decisión cuidadosamente pensada. La narrativa que se ha construido no es casual. Es una historia que ha ido tomando forma lentamente, paso a paso, con señales que solo quienes observan con atención han sabido leer. Claro está, esto sigue siendo solo una teoría, nada ha sido confirmado y tal vez nunca lo sea, pero si llegase a ocurrir, no hay duda de que el impacto sería profundo. No solo los fans del J-Code explotaríamos de emoción y colapsaríamos, sería un momento que marcaría un antes y un después, pero como dije, también estarían expuestos a muchas críticas, porque hay gente que no entiende razones. Ahora voy a dar un poco mi opinión personal respecto a este tema, y la verdad, de un 100%, considero que solo un 15% es la posibilidad de que sí pase, y porque, como dije, ambos estarían muy expuestos a la crítica y sería un golpe muy duro, porque lamentablemente los haters siempre se multiplican. Y es algo que no les convendría tanto a ellos como a la empresa. Si bien es cierto cada uno de ellos ya tiene su carrera consolidada, sabemos muy bien cómo es la industria dentro de Corea del Sur. Así que no creo, por más que no tengan una etiqueta, que esto sea completamente posible. Pero en el caso de estar equivocándome, estaría ansiosa de verlo. Me gustaría que comentes qué opinas al respecto, qué teorías crees que son reales, si realmente crees que Jimin y Jungkook podrían vivir juntos saliendo del ejército, o es un proceso que ellos todavía están planeando a largo plazo.